Tarde, entonces. Buenas tardes a Gladys, Claudia, Laura, Francisco, Rosana. Muchas gracias por estar hoy aquí con la doctora Mari Cabral. Ella es doctora en educación, máster en investigación y docencia, especialista en innovación educativa, en tecnología educativa y aulas virtuales. Tutora virtual certificada por la Asociación Mundial de Tutores. Docente en la Universidad Nacional de Itapúa, administradora de Moodle, líder grupos educadores Google Paraguay y muchas cosas más. Si por ahí querés decir algo, bienvenida y muchas gracias por este aporte a la docencia con el tema el profesional en tiempo de inteligencia artificial. Adelante, profe. Muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias por la invitación y solamente quiero agregar algo más, ¿verdad? Que soy una apasionada por el uso de las tecnologías y me encanta compartir lo que sé y lo que aprendo con otros colegas para poder lograr que todos los docentes puedan aprender a manejar estas herramientas tecnológicas. Y por eso estoy en este voluntariado de GEG también, ¿verdad? Que tratamos de llegar a mucha gente. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Me avisan si ven, por favor, para iniciar. ¿Se visualiza? Sí, se ve. Genial. Sí, profesora. Ok, ahí le quité una captura. Bueno, voy a mover esto porque me está tapando mi... Bueno, el profesional en tiempos de IA, inteligencia artificial. Realmente hoy en día la inteligencia artificial es lo que está transformando todo nuestro entorno en el que vivimos. Vemos cómo cambia todo, ¿verdad? Y la inteligencia artificial hace que todas las cosas que nosotros hacemos diariamente se modifiquen y se cambien. Entonces, básicamente, para hablar de esto, vamos a hablar un poquito de qué es lo que nosotros observamos a nuestro alrededor. Si nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor, realmente vemos muchísimos avances tecnológicos. Acá solo vemos algunos de los que realmente existen. Hoy podemos portar un reloj inteligente que nos envía la ubicación, que puede saber si yo me estoy sintiendo mal o no, que puede saber cuál es mi estado de salud. Yo puedo tener un lente inteligente, puedo imprimir un zapato, ahí como vemos la impresora 3D, pero no solamente puedo imprimir un zapato, también puedo imprimir una pizza, una comida. En este mundo acelerado en el que vivimos, las tecnologías avanzan rápidamente. Las prótesis, los robots humanoides, los drones que hoy están haciendo el trabajo del repartidor o del delivery, los Bitcoin o las monedas digitales que también se utilizan mucho. Entonces vemos el Internet de las cosas. Si hoy nos ponemos a pensar en tecnología y en los dispositivos que tenemos conectados a Internet en nuestro hogar, van a darse cuenta que no solamente mi celular está conectado a mi Internet, sino que en realidad en vez de tener, si yo tengo 5 personas en mi casa, tengo 10, 12 o 13 dispositivos conectados a Internet, porque no solamente mi celular y mi computadora se conecta, también se puede conectar la tele, también se puede conectar la luz, también se puede conectar el portón, porque todo ya trae integrado tecnología que nosotros podemos comprar de un negocio e integrar a nuestro hogar, ¿verdad? Luego también tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada, que hoy en día se utiliza muchísimo en educación, y no solamente en educación, sino en muchísimas cosas que hacemos día a día, por la gran cantidad de información que realmente a la cual nosotros mismos generamos. Estamos creando una gran base de datos que realmente eso después se utiliza nuevamente, son utilizadas nuevamente por estas tecnologías para poder aprovecharlas. También tenemos el Smart City, las ciudades inteligentes. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, vemos que hay muchísimas paradas de ómnibus ya que hoy
pueden ser digitales. Por ahí nosotros todavía no estamos llegando a eso, pero eso ya es una realidad en otros países. Y todo esto gracias a estos avances tecnológicos y a Internet. Entonces, mirando todo esto que tenemos a nuestro alrededor y estos avances tecnológicos que tenemos, a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué todo a nuestro alrededor avanzó? Y acá vemos algo. Y en el chat, si pueden ir colaborando conmigo, pueden ver qué observan en estas imágenes o en estas fotos. ¿Qué diferencia hay entre una foto y la otra? Para ver un poquito cómo nuestro mundo está cambiando continuamente y rápidamente. La tecnología arrasa y cambia muchísimas cosas, pero acá vemos una realidad que es la nuestra, ¿verdad? Vemos que aquí un aula de hace 50 años atrás está constituido de la misma forma que un aula actual, con un profesor enfrente, con un estudiante detrás que está aprendiendo. Los pupitres están organizados del mismo fondo, quizás solamente el tiempo y la época cambia porque las fotos tienen diferentes colores, pero el resto es lo mismo. La primera foto es 50 años atrás y la segunda foto es actual. Pido disculpas porque estoy un poco difónica, estoy engripada y entonces mi voz como cambia, pero les pido disculpas, por favor. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar por qué todo alrededor cambió y en la educación no cambia, por qué no se implementa nuevas tecnologías, por qué no se usa las herramientas, pero no solamente la educación primaria, secundaria, de los universitarios y futuros profesionales que van a salir al mercado laboral a defenderse con lo que aprenden en la universidad. Deben aprender en la universidad todo el manejo de estas herramientas tecnológicas que hoy existen y que cambian el mundo. Entonces hay algo que no está funcionando, hay algo que tenemos que cambiar dentro de la educación para que esto no siga. Y una de las cosas más importantes que nosotros, los docentes, futuros profesionales y profesionales hoy en día debemos hacer es tener competencias digitales. Esas competencias, esos conocimientos y esas habilidades que a mí me van a permitir manejar de manera efectiva estas herramientas tecnológicas. Entonces, esas competencias digitales se pueden lograr consiguiendo o manejando ciertas herramientas tecnológicas. Y aquí, para empezar ya, nuestro tema, o que el tema que nos aboca hoy en este día es la inteligencia artificial. Entonces, de primera mano ya vamos a hablar de estas dos grandes herramientas tecnológicas o chatbots, como realmente es su nombre, que hoy en día vinieron a revolucionar todo, toda nuestra existencia. Hace poquito me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿y quiénes deben estar preocupados? Porque la inteligencia artificial hoy está con nosotros. Y en realidad todos, absolutamente todos debemos estar preocupados. Empresarios, profesionales, trabajadores, docentes, universitarios, futuros profesionales, estudiantes, maestros, todos, absolutamente todos, políticos, porque debemos generar muchísimas políticas también para poder utilizar estas herramientas. Entonces todos debemos estar preocupados porque esta herramienta hoy en día está con nosotros. Pero no debemos solo preocuparnos, sino que debemos ocuparnos. Debemos ocuparnos y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a convivir con ellas. Porque así como la pandemia nos enseñó que de la noche a la mañana puede suceder algo y nos volvemos esclavos de la tecnología y tenemos que aprender a utilizar esa tecnología y tenemos que utilizar porque no hay otra salida. Y durante la pandemia aprendimos que esas tecnologías nos ayudan y realmente nos simplifican muchas labores. Al principio fue complejo porque no estábamos preparados, pero después nos enseñó que compartiendo todo es más fácil, que si yo conozco algo y puedo compartir con mi colega, entonces así voy compartiendo y aprendiendo y vamos conociendo todos, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial hoy es una realidad que llegó
ChatGPT vino y arrasó con todo. Hoy todo el mundo habla de ChatGPT y vamos a hacer una práctica después para que ustedes vean de lo que es capaz de hacer esta herramienta. Es un chatbot que básicamente me responde a mí las cosas que yo le pregunto. Pero aparte de eso, me responde, me corrige y me genera un montón de resultados que me simplifican la vida. Ya vamos a ir hablando de esto. Luego vino Google Bar, que también fue creada. Y existen otras, yo le estoy hablando de los más populares, ¿verdad? Que también hace lo mismo que ChatGPT. La única diferencia entre uno y otro es la actualización de la base de datos, porque ChatGPT está actualizado hasta septiembre del 2021 y luego si nosotros queremos acceder a base de datos actualizada, debemos comprar la licencia. Y Google Bar se conecta directamente a Internet. Entonces nosotros tenemos informaciones actualizadas. Uno u otro, cualquiera de los dos son buenos, cualquiera de los dos nos ayudan. Y por ahí uno hace mejor las cosas que otro. Pero no solamente existen estos, existen también otras herramientas. Y estas son herramientas que les voy a ir citando y que básicamente también nos ayudan en nuestras tareas diarias y en nuestras labores diarias. No vamos a poder ver cada uno de ellos, pero vamos a conocer. Yo después les voy a pasar esta presentación y ustedes van a tener acceso para poder experimentar. Si bien es cierto, también no todas las tecnologías son gratuitas, porque en realidad te dan ciertos créditos y después ya, bueno, te quieren vender la tecnología. Pero también la pandemia nos enseñó que por ahí hoy el docente o el profesional tiene que invertir también en las herramientas tecnológicas que necesita para poder enseñar de manera efectiva o utilizar de manera efectiva estas herramientas. Yo pagaría por una herramienta que me simplifique el trabajo y que me ayude mucho a, eh, a simplificar, a organizar y optimizar mi tiempo. Entonces, el primero de todo es DID, que es una herramienta que me genera videos con mi imagen. Yo puedo ponerle una imagen y puedo ponerle un escrito y él me hace un video. Tengo un ejemplo más adelante. Pero no solamente es la única. Tenemos también otras herramientas como Loom, que hace lo mismo, crea contenidos súper atractivos también por medio de la inteligencia artificial. O sea, yo no tengo que diseñar eso, sino que automáticamente ya él me crea. Luego tenemos un generador de imagen. Yo le pido un elefante con una flor rojo, un elefante rojo con una flor azul y con un sombrero lila y él me dibuja. Él crea arte. Entonces, estas son herramientas que me ayudan a crear imágenes inéditas. O sea, yo no voy a encontrar en otro lugar el dibujo o el diseño que me creó esta herramienta. Lo mismo, DAL, que también es de ChatGPT, de los creadores de OpenAI, es Dale 2, que Dale 2, que también genera imágenes, ¿verdad? Que yo le puedo pedir, diseñame un logo sobre una mujer poderosa. Y él me puede, o él me va a diseñar un logo sobre una mujer poderosa. Entonces, allí estamos viendo ejemplos de herramientas que están haciendo ciertas acciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una herramienta que sirve para resumir textos. Yo le pongo un texto y él me resume el texto. Pero todo esto que yo les digo también hacen las herramientas vistas anteriormente, por ejemplo, ChatGPT o Google Bar. Luego también tenemos para crear medios y dar forma y creamos nuestros contenidos con Tome. Por ejemplo, con este Tome.app nosotros podemos generar presentaciones electrónicas automáticas. Nosotros le pedimos, le ponemos ciertos parámetros y él me crea la presentación electrónica en una herramienta específica. Luego también tenemos esta otra herramienta que también crea videos profesionales. Luego tenemos esta herramienta que sirve para separar. Por ejemplo, yo le paso una música y él que hace separa la fuente de la música, me pasa la voz por un lado, me saca los instrumentos, me extrae rápida y fácilmente todos los instrumentos que tiene una melodía. ¿Para qué sirve? Bueno, yo puedo ver la utilidad que puede
se le puede dar a estas herramientas. Y por último, una herramienta que dibuja por nosotros. Por ahí yo no sé dibujar, me gustaría dibujar algo, pero no sé. Entonces yo puedo dibujar algo y la herramienta descubre lo que yo quiero dibujar y hace por mí. Y luego está este que puse como ejemplo para entender un poquito cómo funciona la inteligencia artificial. Porque aquí esta es una herramienta que nosotros podemos utilizar para entrenar redes neuronales o entrenar inteligencia artificial. También es de Google, como Autodraft, que es de Google. Realmente Google tiene muchísimas herramientas que se enfocan a las capacidades digitales o a las habilidades digitales de profesores, de estudiantes, docentes y profesionales en general, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos de ellos antes de pasar a la siguiente presentación. Quiero mostrarle esta herramienta, que es la herramienta de Autodraw. Yo tengo en realidad para dibujar y crear lo que quiera. Puedo diseñar personalmente, pero como no sé dibujar, prefiero hacerlo con la inteligencia artificial. Entonces, no sé, me pueden decir qué puedo dibujar. A ver, voy a pensar algo complicado. Bueno, vamos a dibujar un caballo. Ha visto que no soy buena dibujando. Entonces voy a dibujar un caballo que más o menos tenga una pinta de un caballo. Vamos a ver si no descubre que es un dinosaurio en vez de un caballo. Pero algo estoy queriendo hacer allí. Vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, aquí él me da las posibles imágenes que yo quería hacer. O sea, ¿cuál es la imagen o el diseño que yo quiero lograr? Y era un caballo. Entonces yo esta imagen puedo simplificar y me puedo ir a diseñar otra cosa. Entonces, ¿qué él hace? A partir de ciertos trazos que yo voy desarrollando o dibujando, él descubre qué es lo que yo quiero dibujar. Una última prueba. Vamos a dibujar una mesa. Todavía no dibujé toda la mesa y él ya me está pasando las opciones, ¿verdad? La primera opción es la mesa. Entonces, simplemente de este modo, yo puedo usarle a la inteligencia artificial para generar mis contenidos, ya sea contenidos educativos, contenidos profesionales, incluso puedo hacer un logo minimalista con esto, ¿verdad? Entonces, estoy usando la herramienta tecnológica para, o la inteligencia artificial, para que dibuje lo que yo estoy pensando. Por otra parte, vamos a entrenar un poquito a la inteligencia artificial o a la red neuronal también, como se le llama, ¿verdad? Aquí es casi lo mismo que el otro, pero acá en 20 segundos yo tengo que hacer un diseño y él tiene que descubrir mi diseño, pero él me dice lo que yo tengo que dibujar. ¿Para qué sirve esto? Esto es un experimento de inteligencia artificial, que es una forma de cómo yo le voy entrenando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va aprendiendo de acuerdo a los contenidos que yo le voy dando, ¿verdad? Él aprende. Entonces yo entro y si nosotros nos vamos aquí, vamos a ver que hay una base de datos, millones y millones de dibujos creados por personas que le están entrenando a la inteligencia artificial. Entonces, si yo me pongo a jugar con esta herramienta, voy a saber que probablemente le estoy entrenando a la inteligencia artificial. Aquí me da 6 opciones. Vamos a dibujar un cisne, me dice. Vamos a ver si es que sé dibujar un cisne. Vamos a ver si descubre. Oh, creo que no descubrió. No me pude fijar porque más abajo está. Él me está tapando esto. Vamos a poner aquí. Me pidió dibujar una pera. Solamente tengo 20 segundos para hacerlo. Ahí ya me dice, lo sé, es una pera. En realidad habla, pero
ahora mismo no está funcionando. Me pide un triángulo. Vamos a dibujar todo. Ahí ya descubrió que es un triángulo. Manguera de jardín. Ahí ya descubrió una playa. Ya, un perrito caliente. Y ahí tenemos. Entonces, creo que sé dibujar porque descubrió todos mis dibujos. Pero entonces yo ahí estoy dibujando y estoy entrenando a la inteligencia artificial. Si se dan cuenta, mis dibujos son horrorosos. O sea que alguno de ellos podría llevarme por lo menos cerca de lo que podría ser, ¿verdad? Pero otros están muy alejados, solamente tienen la forma, pero él ya descubre. ¿Y por qué descubre? Porque en realidad hay un montón de diseños o dibujos que se asimilan y que él ya fue aprendiendo. Entonces él, en base a errores de otra persona, se da cuenta de que eso sí era un cisne, o de que eso en lo segundo era una pera, o que el de abajo era un perro caliente. Entonces de esa manera funciona esta herramienta. Sirve para enseñar el concepto de inteligencia artificial, sirve para entrenar, sirve para poder comprender cómo funciona esta herramienta. Entonces, vamos avanzando un poquito. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Profe Rosa, si por ahí hay una consulta en el chat, también me puede pasar sin ningún problema. Y luego están estas herramientas que utilizan la inteligencia artificial o que traen incorporada la inteligencia artificial y que probablemente más de uno de ustedes en algún momento ya las haya utilizado en su labor docente, en su labor profesional, en su emprendimiento, porque son herramientas de nuestro día a día en las cuales nosotros podemos sacar muchísimos beneficios. Una de ellas es Canva. Canva, por ejemplo, trae incorporada la inteligencia artificial y me permite a mí generar también imágenes a partir de un texto. Yo le puedo pedir en Canva, diseñame una imagen sobre un dinosaurio amarillo con, no sé, con un sombrero. Entonces él me diseña un dinosaurio amarillo. Lo mejor de todo es que ese dinosaurio no va a existir en otro diseño, o ese diseño que él me crea no va a existir en otro lugar. ¿Por qué? Porque es una imagen creada por la inteligencia artificial y es única. También tiene incorporado ya el DID, que es esa herramienta. Hay muchas otras herramientas de inteligencia artificial que les estuve mencionando, porque Canva es una herramienta que tiene incorporadas varias herramientas dentro que también utilizan la inteligencia artificial. Entonces, dentro de Canva también nosotros podemos generar nuestros videos, nuestros propios videos hablando. Por ejemplo, hoy yo podía no estar aquí, podía escribir nomás mi presentación, ponía mi foto, le hacía hablar y ponía un video con mi foto que estuviera hablando para ustedes, y por ahí sí se hubieran dado cuenta, como por ahí no se hubieran dado cuenta también que estaba o no estaba presente yo en este lugar, ¿verdad? Por otra parte, el Puzzle, por ejemplo, que es una herramienta que utilizan muchos los docentes, los profesionales, para formular, para capacitar por medio de videos, que permite generar contenidos interactivos dentro. También utiliza la herramienta de la inteligencia artificial para que yo cargue un video y a partir de ese mismo video yo ya pueda generar automáticamente, le pueda decir, utilizar la inteligencia artificial para que él vea el video y me genere las preguntas automáticas. Obviamente hay que tener mucho cuidado y ya vamos a hablar de esto más adelante. Padlet también es una herramienta que me permite utilizar la herramienta de la inteligencia artificial dentro. Ya está incorporado. Kahoot también, que es una herramienta muy interesante para gamificación. Y también el asistente virtual Mónica, que probablemente muchos de ustedes le conocerán. Aquí está como mi mano derecha. También es incorporado este asistente virtual, está incorporado dentro de nuestro navegador y nos ayuda, es como un ayudante
rápido, ¿verdad? Yo le puedo dar acceso a Internet aquí, por ejemplo. ¿Cómo puedo no darle acceso a Internet? Pero puedo preguntarle muchas cuestiones. Acá, por ejemplo, puedo generar un nuevo chat y puedo hacerle preguntas y él me va a ir respondiendo. Entonces yo no tengo que salir de mi navegador para utilizar mi asistente virtual. El asistente virtual Mónica es igual al asistente virtual de Microsoft, que es Cortana, al asistente virtual de Amazon, a que es Alexa, al asistente virtual de iPhone, que es Siri, ¿verdad? Todos ellos, en realidad la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya hace mucho existió y que cada día está siendo mejor, mejor y mejor. Se está mejorando. ¿Y por qué se está mejorando? Porque nosotros le estamos entrenando. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros usamos, hace que de repente, cuando tengan acceso a Internet, estas herramientas vayan mejorando. Entonces, hay que tener en cuenta, antes de pasar ya al siguiente tema, hay que tener en cuenta y hay que reconocer que la inteligencia artificial es buenísima para muchísimas tareas. Es mucho mejor incluso que nosotros, sin tener miedo y sin ese tabú que existe de pensar que la inteligencia artificial o las tecnologías me van a reemplazar. En realidad, no me van a reemplazar. Yo tengo que sacarle el jugo a estas herramientas, sacar el provecho a estas herramientas y reconocer que existen cosas que las herramientas o la inteligencia artificial pueden hacer mucho mejor que yo. Y hay otras en las que me puede ayudar y mucho. Entonces yo voy a tener tiempo para hacer otras cosas. Como por ejemplo, si yo tengo que crear una noticia, por ahí tengo que pensar y estar una hora o dos para poder cerrar con mi noticia. Pero si yo puedo hacer uso de la inteligencia artificial, por ahí le doy nomás ciertas ideas y me abre la luz y puedo tener mucho más rápido las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, también ese tiempo que yo voy teniendo, que yo voy ahorrando al utilizar la inteligencia artificial o a utilizar estas herramientas, yo puedo ir incorporando en otras cuestiones, como por ejemplo las relaciones interpersonales que son muy importantes hoy en día. Hoy en día es fundamental tener contactos, tener amigos, colegas con quien yo me relaciono y con quien comparto. Por otra parte, también es muy importante entender que estas herramientas vienen para ayudarme y aparte vienen para quedarse. Eh, Hubo un tiempo en que muchas personas estuvieron en contra de estas herramientas y hay muchos profes y muchas universidades que por ahí están también en contra porque dicen que, bueno, limita un poco el pensamiento, que los estudiantes ya no van a pensar porque la respuesta ya está todo allí, ¿verdad? Hay mucha razón en estas cuestiones. El problema es que nosotros tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que cambiar la manera en que enfocamos nuestra enseñanza para que esto realmente sea útil, ¿verdad? En las universidades, en las instituciones, porque ya los profesionales que salen de nuestra universidad tienen que tener otro perfil, tienen que tener otro enfoque, ya tienen que salir con estas competencias o estas habilidades básicas en el mercado para poder enfrentar el futuro que les espera. Porque si se dan cuenta, y si nos ponemos a pensar, dentro de 10 años existen muchísimos trabajos que hoy existen, que ya no van a existir. Y en 10 años van a existir muchísimos nuevos trabajos que hoy ni siquiera nos imaginamos. Entonces, esto nos da un desafío importante para todos los profesionales en general, en capacitarnos constantemente, en avanzar, en actualizarnos y en ver qué es lo que es o cuáles son estas herramientas que hoy me pueden ayudar a mí. Entonces, básicamente ya estuve hablando un poquito de esto, pero a mí me gusta mucho este informático, escritor, Kai-Fu Lee, que dice eh, que tenemos que desarrollar profesionales que tengan curiosidad, que manejen el pensamiento crítico y que por sobre todo tengan mucha creatividad. La creatividad es
fundamental hoy en día. Saber cómo yo tengo que comunicarme con la inteligencia artificial de manera eficiente para poder resolver ciertas dudas es fundamental. Por otra parte, necesitamos profesionales, ya no vamos a necesitar por ahí profesionales eh, que tengan ciertas habilidades eh, específicas, que sean tareas monótonas. Por ejemplo, hay tareas monótonas que una inteligencia artificial puede hacer tranquilamente por nosotros, sin polemizar ninguna, ningún cargo, sin polemizar ningún trabajo. Pero existen los chatbots que seguramente hoy ustedes se dan cuenta cuando hablan al WhatsApp del banco, por ejemplo, ¿verdad? O de cualquier una institución que me está respondiendo un robot que está entrenado y que él está haciendo el trabajo por mí. O sea, una persona estaba haciendo de asistente virtual, de asistente presencial, pero de repente ya ese trabajo está haciendo una computadora o está haciendo una inteligencia artificial. Entonces, hay trabajos que probablemente que son repetitivos, que son monótonos, que ya probablemente no van a ser necesarios. Entonces, nosotros tenemos que generar profesionales empáticos, tenemos que generar profesionales compasivos, tenemos que generar o tenemos que producir, porque como somos una universidad, tenemos nuestro producto que son nuestros futuros profesionales, ¿verdad? Profesionales estratégicos que puedan eh, generar estrategias de mercado, que puedan generar estrategias en una empresa, profesionales con manejo de idioma. Hoy en día es fundamental tener profesionales que manejen varios idiomas. El idioma es fundamental. Hoy nuestra competencia no es local, hoy nuestra competencia es global. Toda esta tecnología y todas estas herramientas que conocemos hicieron que nuestra competencia no quede solo en Paraguay. Yo hoy estoy compitiendo con personas de cualquier parte del mundo, con profesionales de otros países que vienen a competir conmigo por un puesto laboral en Paraguay. Entonces, yo tengo que estar a la altura como profesional de esos profesionales y competir con esos profesionales. ¿Y por qué profesionales empáticos? Porque hoy ya no sirve un profesional que no piense o no se ponga en el lugar del otro. Hoy ya no sirve esa persona que no es comprensiva, que no me ayuda o que no colabora para generar ciertas acciones, porque ese es el lado humano que la inteligencia artificial no tiene y que nosotros los humanos tenemos para desarrollar y dar nuestro máximo potencial como ser humano. Existen muchísimas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer y que nosotros sí podemos hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desarrollarnos en esas cosas, desarrollarnos en esas habilidades. Por sobre todo, por ahí el manejo de idioma ya también va a ser automático. Un intérprete ya no es necesario probablemente en el futuro, pero sí ese profesor de lenguas o esa persona que va a enseñar y va a marcar la vida, ese profesor que va a marcar la vida de un estudiante, porque va no solo a enseñar su asignatura, sino también le va a ayudar a ser un buen profesional. Va a trabajar en el futuro porque se va a interesar en sus intereses, se va a enfocar en qué es lo que le gusta y le va a enfocar hacia eso, ¿verdad? Entonces, el profesor o el profesional haciendo uso de estas herramientas tiene tiempo para dedicarse al estudiante y para formarle y marcar vida en los estudiantes. Entonces, las habilidades básicas del siglo XXI, sabemos nosotros que uno de ellos es la innovación, el pensamiento crítico que ya vinimos hablando, la creatividad por sobre todo. Yo tengo miles de herramientas tecnológicas. Tengo que saber cómo diseñar, cómo crear y qué hacer con estas. Y eso depende mucho de mi creatividad. Yo puedo tener ahí esa herramienta, pero puedo no hacer nada con esa herramienta si no soy creativo. Entonces tengo que aprender a crear. Tengo que saber colaborar y trabajar en equipo. Yo soy profesora universitaria y muchas veces me doy cuenta, incluso cuando le enseño a los docentes, me doy cuenta que hay docentes o estudiantes que dicen, profe, yo voy a hacer solo mi trabajo. Yo no quiero hacer con fulano. O me dice, profe, yo voy a hacer con mi amiga o mi comadre. Y yo le digo, no, vamos a hacer un grupo de manera aleatoria y vamos a trabajar todos con todos. ¿Por qué?
porque tenemos que trabajar de manera colaborativa, tenemos que saber trabajar con cualquier persona, no con la persona que a mí me agrade. Si esta persona tiene un perfil y yo tengo otro, entonces nosotros tenemos que apoyarnos, tenemos que sumar y complementarnos, pero tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo como profesional en el mercado laboral, no voy a elegir con quién trabajar. Me van a poner un compañero con el que yo tengo que saber trabajar y por sobre todo la adaptabilidad. Yo tengo que saber adaptarme rápidamente a los cambios. La pandemia nos enseñó que de la presencialidad y del lápiz, de la pizarra y el pincel pasamos a manejo de herramientas tecnológicas. No nos dio para pensar. De la noche a la mañana tuvimos que usar estas herramientas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Los profesionales docentes, los emprendedores, las empresas se tuvieron que adaptar. Entonces, tenemos que adaptarnos rápidamente a los cambios, tenemos que usar estas herramientas y sacar el mejor de los provechos. Tenemos que tener determinación, ser determinantes en lo que decimos, en lo que hacemos y por sobre todo saber resolver problemas. Alguien que sabe resolver problemas y que no trae más problemas a una empresa, a una compañía, a una institución, es muy requerido en estos momentos. Entonces, todas estas son habilidades básicas que todo profesional hoy en día debe tener. Y por sobre todo, el manejo de herramientas digitales, que es fundamental. Tener competencias en herramientas digitales es lo más necesitado o requerido en el mercado, aparte de manejar un idioma extranjero. Entonces, si nosotros podemos llegar como profesionales a cumplir con todo esto, o por lo menos con alguno de estos, estamos para competir en un mercado bastante competitivo en el cual ahora, hoy en día, estamos inmersos. Y bueno, aquí tengo el ejemplo que le estaba comentando. Espero que se escuche el audio. Este es un video mío que hice a la mañana, pero eh, les voy a hacer escuchar para que vean, soy yo, solamente es una foto. Vamos a ver si carga, esperemos que cargue. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? Espero que se encuentren muy bien Ok. y hoy sea un hermoso día. Bendecida jornada. Bueno, entonces esta es una foto. Yo escribí el texto en la herramienta y generé un avatar. Yo puedo poner mi foto o puedo poner un avatar, pero yo puedo hacer un video súper atractivo con cualquiera de esas herramientas que estuvimos viendo por medio de la inteligencia artificial. Esto es inteligencia artificial. Seguramente también hay un video donde, por ejemplo, un jugador de básquetbol de la NBA fue reemplazado por un conductor. Seguramente vieron porque circuló cuando estaba en auge las redes, la inteligencia artificial, eh, que fue reemplazado por un conductor jugando eh, básquetbol. Una persona que no jugaba básquetbol fue reemplazado por un jugador en la NBA y no éramos nosotros los humanos capaces de percibir que esa era una imagen montada. Entonces acá me quiero detener para pasar después a hablar un poquito y ver cómo funciona esta herramienta. Profe, Sí, adelante. hay varias preguntas. ¿Podemos hacer así, descansar un poquito también? Sí, sí. Bueno, dice, Alexander dice, para entrenar a nuestros alumnos universitarios, ¿es posible utilizar? Yo creo que se refería a las primeras aplicaciones que mostraste. A los que son entrenamientos de inteligencia artificial o a Google, a Cuando hacía los ChatGPT. dibujitos, Ah, cuando vos sí. hacías los dibujitos. Sí, es posible. Esas herramientas son totalmente gratuitas, están disponibles, son de Google y pueden, para explicar el concepto, eso es muy bueno. Eh, el Autodrag, que es para dibujar por medio de la inteligencia artificial, y también el que te permite jugar para aprender y entrenar la inteligencia artificial. Estas son herramientas gratuitas que ustedes que están en línea, que pueden utilizar para que sus alumnos comprendan el concepto. Y después ya les voy a mostrar, a lo mejor se asustan cuando ven lo que puede hacer ChatGPT y Google Bar, pero hay que saber, hay que buscarle nomás el lado positivo y buscar hacer ese cambio que necesitamos para poder aplicar. Otra Claro. pregunta, profe. Dice, ¿existe el riesgo de que las herramientas de inteligencia artificial en entornos de enseñanza y aprendizaje
perpetúen y amplíen las desigualdades existentes en términos de acceso y calidad educativa. Eso es algo debatible realmente. Desde la pandemia nosotros venimos sufriendo por el tema de los avances tecnológicos, las herramientas digitales, porque no tenemos buena cobertura de Internet en nuestro país. Y esta no es una realidad solo de nuestro país, es una realidad de manera genérica. El problema es que no podemos frenar, no podemos parar. Entonces, ya habrá alguien, algún ser de buen corazón que pueda hacer que nosotros tengamos Internet de manera gratuita, a lo mejor en el mundo, en el país o en el planeta, y que pueda hacer que todos tengamos acceso en algún momento. Lastimosamente, se, se va a hacer, o sea, se va a notar esa diferenciación, esa brecha, pero también depende de nosotros, los docentes, los formadores y lo que estamos haciendo, estos voluntariados. Hoy existen muchísimas organizaciones, pero yo más digo que depende mucho del interés que ponga una persona, porque yo conozco mucha gente que no tiene acceso a una tecnología, que no tiene recursos, que están en extrema pobreza, pero pudieron surgir porque tenían interés y ganas de aprender. Entonces, hay cuestiones que son debatibles, ¿verdad? Pero sí, va a existir una diferencia, existe esa brecha y va a existir siempre cuando están los que manejan mucho la tecnología y están los que no pueden acceder a esa tecnología. Pero tenemos que lograr con políticas de gobiernos o ver también existen organismos internacionales que ayudan y que están realmente colaborando con esto. Entonces, si se busca las estrategias correctas, creo que en algún momento podemos avanzar todos. Lastimosamente, esto es algo que no podemos parar. Vino para quedarse y tenemos que utilizar y después ser, como se dice, portador de esta formación, ser formador de formadores y hacer que esto no quede en un rincón o en cuatro paredes. Nosotros que aprendemos, que vayamos y repliquemos estos aprendizajes con otras personas para que más personas tengan acceso. Profe, y algo muy interesante también, dijiste que son gratuitas. Aquí se pregunta si en el caso de que no se disponga de internet y lo querés utilizar, ¿se puede descargar esos programas o es solamente en línea? Eh, las herramientas son en línea, hay algunas que te permiten utilizar offline, otras no, pero la mayoría necesitan de una conexión a internet. Otra cosa, antes de pasar al siguiente tema también que quería mencionar, es que si nosotros nos ponemos, lastimosamente no traje, bueno, porque no es el caso, pero hay una estadística mundial del uso de teléfono móvil que se hace cada año, una empresa hace cada año, y el 67% de la población mundial tiene acceso a un dispositivo móvil en su casa, un dispositivo que tiene acceso a internet y a mensajerías instantáneas. Entonces, ese porcentaje es más alto que la cantidad de población urbanizada propiamente dicho en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a que realmente hay una gran cantidad de personas que tienen un dispositivo móvil en su casa y que hace uso de internet. Entonces, eso nosotros también tenemos que aprovechar. Y esta estadística, también hay estadísticas de Paraguay, donde no solamente hay un dispositivo, si nosotros nos vamos a asustar con las estadísticas, pero en una familia hay 4 o 5 teléfonos que tienen acceso a internet y muchas veces tienen planes, ¿verdad? Bueno, hay más, pero quizás para más adelante. Entonces, Dale, sin problema. Entonces vamos a ir avanzando. Yo quería acá acotar un poquito que la ética es muy importante, ¿verdad? Eh, Antes de avanzar, estuvimos hablando de que podemos reemplazar personas, estuvimos hablando que podemos montar una foto, inventar una noticia. Seguramente ustedes miran las noticias y se dan cuenta que especulan con ciertas cuestiones. Esto pasó y ponen una foto montada. Esto sucedió y son todo cosas que se hacen con tecnología, con herramientas tecnológicas. Pero son personas que no tienen ética, ¿verdad? Y que hace que obviamente esto se vuelva, o sea, tenemos que generar
una cultura digital que realmente desde que yo estoy pisando la red o internet, yo ya tengo que manejar esa cultura. ¿Por qué? Porque si yo publico algo en internet o si yo tengo acceso a internet, cuando yo publiqué, ya no hay vuelta atrás. No se borra por nada del mundo, porque alguien ya le hizo screen, alguien ya hizo esto, alguien circula. O sea, si yo voy a poner algo en internet, tengo que pensar una y otra vez. Y ahí está la ética. Si yo voy a usar ChatGPT, si yo voy a usar el generador de imagen, si yo voy a usar DID para generar un video, que sea con responsabilidad, que sea con ética. Y aquí también juega un papel muy importante los gobiernos, porque hay que poner regulaciones de utilización de estas herramientas y estas tecnologías. También las universidades. Pero también existen herramientas, así como existen estas herramientas que crean la inteligencia artificial, también existen herramientas que detectan qué cosas fueron creados con inteligencia artificial. O sea, tampoco el 100% de un trabajo del estudiante puede ser inteligencia artificial. Puede usar, puede usar de manera responsable, de manera ética. Pero eso es muy, pero muy importante. Acá creo que mi presentación terminó, pero vamos a hacer un poquito una prueba de estas herramientas. Yo traje aquí, vamos a ver, ChatGPT. Y vamos a hacer una prueba para que ustedes vean un poquito. Yo ya generé acá las preguntas para que no pierda tiempo. Vamos a empezar. Bueno, vamos a ponerle primerito luego. Escribe un poema en guaraní. Vamos a ver un poco si la inteligencia artificial sabe nuestro idioma. Yo le voy dando sentencias, ¿verdad? Le tengo que escribir claro para que él me entienda. Y ahí me está escribiendo un poema en guaraní, ¿verdad? Esta herramienta se llama ChatGPT, es de OpenAI. Yo no sé leer en guaraní, pero ustedes pueden apreciar que está totalmente correcto la nomenclatura, la escritura. Probablemente a lo mejor haya algún error de sintaxis o contexto, pero me generó una poesía o un poema en guaraní. Entonces, aquí me dice encima que el guaraní es una hermosa lengua hablada por muchas personas en Paraguay y en partes de Brasil y Argentina. Entonces, vamos a ver si Google Bard sabe hablar en guaraní. Vamos a pedirle que nos escriba un poema en guaraní. Esta es la otra inteligencia. Estamos comparando dos inteligencias o dos chatbots. Bueno, y acá, por ejemplo, él no sabe hablar en guaraní. Aquí me escribió un poema, pero a lo mejor no me entendió. Puede ser. Vamos a ponerle escribir en el idioma. Puede ser. Vamos a ver. Hay que ser muy explícito también con él. Bueno, ahí me puso un título en guaraní, pero definitivamente no maneja muy bien el idioma, ¿verdad? Pero esta plataforma o esta herramienta me entendió en la primera y me escribió en lengua guaraní, ¿verdad? Entonces, otra cosa, escribe un organigrama de una empresa. Vamos a poner de una empresa de transporte. Vamos a ver qué él me escribe. Y ahí me está haciendo un organigrama. Si ustedes se dan cuenta, él me generó un organigrama. Me dice CEO, director de operaciones, director de recursos humanos. Yo puedo copiar esto y ahí me dice las funciones que puede llegar a tener, ¿verdad? Esto nada más tres funcionalidades, pero puedo pedirle algo más. Dirección, escribe un organigrama de una universidad, vamos a ponerle. Y aquí me dice rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo. Y ahí me da decano de una facultad, director de un departamento y me da algunas opciones. Entonces yo ahí ya puedo, después le puedo decir, bueno,
escribime las funciones del rector de una universidad. Y ahí me dice, las funciones principales son liderazgo institucional, administración y gestión, representación y relaciones externas, planificación estratégica, gestión académica. O sea, me está dando, escribe súper bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a pedirle que nos resuelva una ecuación. Estoy en ChatGPT. Vamos a ver esto mismo, si me da también para ver la comparación, ¿verdad? Esta es la otra inteligencia artificial. Entonces, esta es de Google y esta inteligencia artificial es ChatGPT. El Google Bar está en modo experimental. Si vemos acá dice experimental. En Paraguay se abrió hace poquito. Cada día está mejorando. Se está traduciendo en varios idiomas y se conecta directo a Internet. Esas es ciertas ventajas. Yo puedo buscar directamente en Google, puedo hacer que me resuma una web, puedo pedirle muchísimas cosas que por ahí a ChatGPT no le puedo pedir, pero son herramientas distintas. Yo puedo usar uno u otro dependiendo de lo que necesito también. Incluso acá le voy a pedir, esto por ejemplo es súper genial, yo adoro porque yo trabajo mucho, yo manejo mucho tecnología, ¿verdad? Y por ejemplo también tengo una empresa de marketing, o sea, eh, que genera post para redes sociales, administración de redes sociales. Por ejemplo, aquí le estoy pidiendo, le dije, escribe un post para redes sociales sobre el Día de la Independencia del Paraguay, le digo. Pensó por mí y me escribió, feliz Día de la Independencia del Paraguay. Hoy celebramos con orgullo y alegría el aniversario de nuestra independencia. Hace, y me dice acá, tengo que poner la cantidad de años, que nuestros valientes antepasados lucharon por la libertad. Y me está escribiendo como un poema. Encima me pone emoji, me dice viva el Paraguay. Y también me pone hashtag. O sea, es un post completito. Es así como yo tengo que publicar mis anuncios en redes sociales. Y él sabe cómo se publica. Entonces, obviamente yo tengo que tener cuidado. Tengo que confiar en lo que escribe, pero tengo que transcribir esto. Yo puedo compartir, por ejemplo, si yo estoy haciendo este trabajo con alguien, mira lo que me generó y puedo compartir eso con alguien. Entonces yo puedo copiar el link y puedo pasarle para que ustedes automáticamente vean esa respuesta que me generó. Entonces ustedes pueden ingresar. Si tienen una cuenta, seguramente les va a dejar ingresar al post que yo o a esta específica pregunta específica que les di. Por otra parte, vamos a preguntarle que nos resuelva este ejercicio de matemática, a ver si sabe resolver. Es una ecuación. Vamos a resolver esta ecuación para que vean que sus estudiantes pueden utilizar para muchas cosas. Es más, ya están utilizando seguramente o en cualquier espacio donde estén o profesionales o de la profesión que sea, pueden utilizar. Allí, por ejemplo, vemos si hay un profesor de matemática, puede decirme si está correcto o no, lo que sí que él resolvió, por lo tanto las soluciones son y me da ahí la solución del ejercicio. Obviamente yo tengo que verificar, tengo que controlar y tengo que hacer un uso discreto de esta herramienta. A ver, algo más. Ah, esto hace muy bien. Traducción. Esta es un post que yo escribí, le digo traduce al idioma inglés. Le voy a pedir una traducción. Enter. Ahí me va a traducir al idioma inglés. Está. Traduce mejor que los propios traductores. Muchísimos idiomas maneja. Resume este texto. Este es un texto que yo copié de internet y le voy a pedir que me resuma. No es largo, pero si yo le pongo un texto largo, él me resume.
Solamente que ahí, bueno, me creo, porque entendió que quiero que traduzca, pero bueno, por ejemplo, puedo decirle también, está en español, sí. Parafrasea este texto también puedo decirle. O sea que en realidad no necesito luego una herramienta externa para poder usar. O puedo escribir, por ejemplo, yo tengo una idea, puedo escribir mi idea y le digo mejora este texto. Ahí no sé por qué me está en español, le voy a poner. Me está entendiendo que le estoy pidiendo en inglés, pero en realidad se quedó con el idioma. Vamos a abrir un nuevo chat y ahí le voy a poner. Él lo que va a hacer ahí es simplemente cambiar algunas palabras. Va a escribir lo mismo, pero cambiando algunas palabras. También puedo escribir algo con mis propias palabras y acá le digo que él mejore este texto. También es posible eso. Entonces, después vamos a hacer un resumen. Acá les voy a mostrar último esto. Genera un código en Python. Es un lenguaje de programación para, para recibir una lista de palabras y convertirlos en mayúsculas. Sabe programar. Entonces ahí estamos en peligro los programadores también. O sea, todas las profesiones, los diseñadores gráficos, los diseñadores web, los programadores, si no sabemos hacer uso de estas herramientas. Él me generó el código. Esta herramienta también me genera el código. Yo puedo usar el que más me parezca. Me genera una función y ahí yo puedo utilizar dicha función. Entonces cualquiera de ellos lo hace de manera correcta. Entonces, pero ¿cómo yo programador o cómo yo diseñador puedo hacer uso? Y me simplifica mi trabajo, porque en realidad, en lugar de yo estar pensando cómo podría hacer eso, yo le puedo pedir una función y lo que hago es fusionar todo, hacer más largo el proceso o más rápido el trabajo que por ahí me cuesta hacerlo, ¿verdad? Dirección. Esto, por ejemplo, es algo que esta me trae de manera, me pasa, pero no me pasa un mapa. Google Bar me pasa también de manera más específica con coordenadas, porque él está conectado a internet y tiene ciertas coordenadas. Entonces ahí acá vemos que ya me trae incluso el mapa. Yo solamente le dije dirección de la Universidad Nacional de Asunción y él me trajo todos los detalles. Entonces, me sirve como ayudante, como respondiéndome mucho más rápido lo que yo necesito saber. Y por último, los historiadores, relátame la historia de la guerra del Chaco, le puse. Y allí me cuenta toda la historia. Y yo le puedo generar más, puedo pedirle más, puedo cambiar y puedo acá, por ejemplo, puedo parar la generación o puedo pedir que vaya generando más. Creo que con esto ya es suficiente, vimos bastante. Podemos hacer también un cuadro comparativo por último. Crea un cuadro comparativo sobre una herramienta y otra. Si se dan cuenta, me hizo todo el trabajo. Google Bar, ChatGPT, característica, desarrollador, tipo de sistema y qué puede hacer cada uno. Él mismo está haciendo una comparación entre él y otra herramienta. Entonces, eh, eso es todo por mi parte. Espero que haya sido fructífera, provechosa y que puedan realmente hacer uso de estas herramientas, porque son herramientas que fueron creadas justamente para simplificar nuestro trabajo. Y como dije, para por ahí hacer otras cosas en ese tiempo que me sobra de clase o en ese tiempo que me sobra de trabajo, porque una herramienta o un asistente ya puedo hacer por mí muchos trabajos de manera mucho más efectiva. También nos permite organizarnos muchísimo, organizar nuestro tiempo a la hora de trabajar. No sé si hay alguna pregunta. Creo que a medida que ibas avanzando ya están, ¿no? Ahí dice Francisco, excelente, muy interesante, hay que aplicar sin miedo a la tecnología.
también dice muchas gracias por compartir tus conocimientos. Alice por este espacio. Y bueno, agradecerte, profe, muy interesante. Yo quiero comentar nomás que hace poquito se hizo una experiencia con el chat GPT con respecto a las frases del Papa Francisco. Sí, también. Y no acertó. Sí. Lo que pasa Es es que... decir, terminaron diciendo la inteligencia artificial miente también. No, lo que pasa es que no miente, pero no está actualizado el chat GPT. En realidad, bueno, vamos a hacer. En realidad el chat GPT, acá si ustedes leen bien abajito, el chat GPT está actualizado hasta septiembre del 2021. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero actualizar, tengo que pagar. Y la que es de pago es un potencial tremendo, porque está actualizado. Pero el chat GPT que es libre está actualizado, no está actualizado a la última versión del chat GPT y la base de datos actualizada está hasta el 2021. Entonces por ahí algunas cosas no te va a decir bien. Por ejemplo, nosotros le pedimos la dirección de la Universidad Nacional de Itapúa o cuáles son las facultades, por ejemplo, y no está actualizado. O no resuelve de manera correcta. Las cosas más genéricas o también depende de cómo uno le pregunta, ¿verdad? Pero sí es cierto que ChatGPT tiene esas limitaciones, pero por ahí pueden hacer cuando esto ya esté de manera no experimental, podemos hacer la misma prueba con Google Bar y creo que nos va a sorprender porque a medida que avanza yo estoy viendo colegas que están usando en otros países y realmente resume un sitio web completito, genera, incluso te lee un texto, es muy utilizado para personas con discapacidad visual, porque vos le puedes pedir que te lea un sitio, que te lea un libro, y que te haga muchísimas otras actividades que por ahí uno no puede hacer, ¿verdad? Entonces, es cuestión de entrenar y otra cosa también que está entrenado, ¿verdad? Y como nosotros, cómo entrenamos la inteligencia artificial, en realidad los creadores van entrenando, ¿verdad? Y van actualizando, pero obviamente no nos dan todo ese acceso a toda esa información, sino nos limitan. Nos limitan y si nosotros queremos más, tenemos que pagar para poder utilizar. Bueno, acá dice, tema por demás interesante, animo a posteriores webinars sobre el asunto. Así que yo antes de iniciar ya le estaba comprometiendo a la profe también para que nos dé otro webinar también con algo más específico, así centrarnos en algo y poder nosotros también practicar. ¿Te Sí, parece, profe? puede ser cualquiera de estas dos herramientas que son muy potentes. Sin Bueno. problema, yo estoy a disposición. Bueno, y agradezco muchísimo la invitación por la oportunidad de compartir. Como ya dije al principio, es algo que me gusta mucho, mucho hacer y siempre estoy disponible para eso. Así que gracias por la invitación y es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y Pido muchas gracias disculpas, también. Sí. Muchas gracias. pido disculpas nuevamente por la voz, pero es algo que no estaba en mis planes, enfermarme. Bueno, muchas gracias también a los presentes, a los que ya se retiraron también porque tenían compromiso. Nos veremos en un próximo webinar. Muchas gracias.